Bueno, se habrán dado cuenta que para convertir, bueno, se descontroló un poco la casa y está el nene, lo que les debe haber pasado a ustedes también, y que para convertir este rectángulo en un cuadrado tienen que doblar, acá tengo el pliegue, un triángulo, lo que sobra lo sacamos y nos quedamos con un cuadrado perfecto. Para convertirlo en un rectángulo que sea la suma de dos cuadrados, hicimos un doblez a la mitad del rectángulo y repetimos el juego anterior, los dos triángulos. Y es un barco de peces. Por momentos parece un barco, pero conseguimos un rectángulo que sea la suma de dos cuadrados. Ahora pueden elegir entre el típico rectángulo de la 4, un rectángulo bastante alargado, sería como una especie de panorámica, o un cuadrado. Ustedes verán que estas formas son más chicas que el típico rectángulo, pero no por eso más fáciles de trabajar. Y ahora viene la parte que quería que fuera una sorpresa, espero que todavía estén ahí. No pudimos hacer esto en vivo, pero lo están teniendo secuenciado. La idea es así. Uno va a la escuela, ustedes van a repetir la experiencia y lo que yo les decía a los chicos y les digo a ustedes es: lo que no entienden lo completan como les parece, porque eso es parte de la cuestión de la creatividad, sobre todo en este caso. Van a tener 4 o 5 consignas que son las que yo llamo el dictado de formas. Cuando uno les dice así a los chicos, dicen, ¡ay, qué difícil! Un dictado. Pero es muy divertido. Y siempre, cuando dudan de cómo resolver algo, como les parezca. Es la mejor solución y van a ver que hay veces estamos, cuando nos dicen resuelvan como les parezca, es más difícil que cuando te dan una respuesta. Pero de eso se tratan los trabajos creativos. Así que empezamos con el dictado. Para empezar, tienen que hacer un círculo en cualquier parte de la hoja. Sí, ustedes dirán dónde, donde les parezca. Ustedes dirán en cuál, en la que quieran. ¿Con qué material? Lapicera negra. Bueno, ya lo tienen que haber hecho, como les salga. Dijimos que no teníamos nada más que una hoja y una lapicera. Ahora van a hacer un triángulo en el margen superior de la hoja. Lado izquierdo o derecho, ustedes sabrán. Un triángulo, el tamaño, el que les parezca. No se asusten, algo divertido va a salir de todo esto. Bien, ya lo tienen que haber hecho, eran 3 líneas. Ahora van a hacer un rayo. Por arriba. Izquierda o derecha, ustedes sabrán también. Con esta combinación de fondo, y seguro muchas de ustedes, los nenes charlando atrás, van a hacer una curva que cruce en diagonal. Bien. Para saber si están al día con la tarea, tienen que tener un círculo, yo tengo acá el tema, un círculo, un triángulo, un rayo y una curva. A partir de estos 4 elementos que cada una distribuyó, orientados por mí, pero con mucha intuición, tienen que completar, utilizando solo líneas y curvas, una imagen que les resulte interesante. Puede ser figurativa, puede ser abstracta, y tienen ejemplos en los trabajos de segundo B, aunque no es lo mismo lo que van a hacer. Recuerden, pueden usar puntos, pueden usar líneas, líneas más finas, líneas más gruesas. Lo que no pueden es pintar. Y las que tienen todos estos formatos me dirán horizontal o vertical, como les parezca. Bueno, en la semana vemos que salió. ¿No se puede poner colores, mamá? No, no se puede poner colores. Este trabajo es blanco y negro. La idea es trabajar con mínimos elementos. Así que si ustedes también están preguntando, si están jugando con sus chicos y sus chicos quieren poner colores, que pongan. También se usa negro, como Bien. pinchosota.
Pero el trabajo de ustedes, recuerden, en blanco y negro. Lo que también pueden usar es liquid paper.